Para hablar sobre los principios de ingeniería de software, lo principal es antes conocer aquellas definiciones que fundamentan la ingeniería de software. Conocer lo que es un sistema de información, lo que es el software, por qué es importante para nuestro diario vivir y cómo debemos desenvolvernos en base a sus ejecuciones, adquisiciones, mantenimiento y ciclo de vida para darle soporte a lo que es la ingeniería de software. En este video vamos a ver aquellos principios esenciales que debemos conocer antes de comenzar a hablar de los principios de ingeniería de software y con esto vamos a poder más adelante tener una nomenclatura homogénea en la cual vamos a poder desenvolvernos y comentar sobre los principios que veremos posteriormente. En la actualidad, la enorme industria del software se ha convertido en un factor dominante en las economías de todo el mundo y sobre todo del mundo industrializado. Equipos de especialistas de software, cada uno centrado en una parte de la tecnología que se requiere para llegar a una aplicación de software compleja, han reemplazado a los programadores autónomos, solitarios de la primera época de la ingeniería de software por grandes equipos de trabajo. A pesar de ello, las preguntas que se hacía aquel programador en su época son las mismas que surgen cuando se construyen sistemas modernos basados en computadores de alto rendimiento. Primero, ¿por qué se requiere tanto tiempo para terminar el software? ¿Por qué son tan altos los costos de desarrollo de software? ¿Por qué no podemos detectar los errores antes de entregar el software a nuestros clientes? ¿Por qué dedicamos tanto tiempo y esfuerzo en mantener programas existentes? ¿Y por qué seguimos con dificultades para medir el avance mientras se desarrolla y se mantiene el software? Estas y muchas otras preguntas demuestran básicamente lo que es la preocupación sobre el software y la manera en que se desarrolla. Esta preocupación que ha llevado a la adopción de prácticas de ingeniería de software hoy día es muy popular. Entonces, en base a eso, nosotros necesitamos comprender básicamente algún par de definiciones sobre lo que es software. Y como dice la definición, en la actualidad la mayoría de profesionales y muchos usuarios tienen la fuerte sensación de que entienden el software. ¿Pero realmente lo entienden? ¿Es así? Básicamente la descripción que podríamos encontrar en la literatura o en los libros es como que definen al software como un conjunto de instrucciones. Algunos dicen que las instrucciones son un conjunto o programas de cómputo que cuando se ejecutan proporcionan las características, funciones y desempeño que estaba buscando el equipo de diseño del software. No hablemos de diseño gráfico, estamos hablando de diseño de ingeniería. También podemos encontrar otras definiciones como por ejemplo estructuras de datos que permiten que los programas manipulen en forma adecuada la información. Y eso hoy día toma mucha fuerza con el data science, o sea, cómo organizamos los datos para poder obtener la información que requerimos. También encontramos definiciones como por ejemplo que es información descriptiva, tanto en papel como en formas virtuales que describen la operación y el uso de los programas. No hay duda de que podrían darse definiciones incluso más complejas que esto, pero las definiciones son variadas. Es probable que una definición más formal no mejore de manera apreciable nuestra comprensión de lo que realmente es el software. Entonces, es de esta forma de que nosotros tenemos que considerar de que la conformación del software tiene procesos, tiene métodos y básicamente tiene un conjunto de componentes que hace que éste funcione. Para asimilar todo lo que hemos hablado es importante examinar las características del software que lo hacen diferente de otros objetos que construyen los seres humanos. Por ejemplo, distinto de una casa, distinto de un edificio, de un lápiz, distinto de todo eso. El software es un elemento, o sea, es construcción y producto de la lógica y no de algo físico. O sea, quiere decir que es intangible. Por tanto, tiene características que definen considerablemente la diferencia de lo que es el software, el hardware, porque es distinto. Entonces, hay ciertas características que hay que considerar que son, por ejemplo, que el software se desarrolla o modifica con intelecto. No se manufactura en el sentido clásico, eso quiere decir que no se construye como un producto clásico.
Aunque hay algunas similitudes entre el desarrollo de software y la fabricación de hardware, las dos actividades son diferentes en lo fundamental. En ambas, la alta calidad se logra a través de un buen diseño, eso es claro, pero la fase de manufactura del hardware introduce problemas de calidad que no existen o que se corrigen incluso con facilidad en el mismo software. Entonces, ambas actividades dependen de personas, pero la relación entre los individuos dedicados y el trabajo logrado es diferente por completo. Las dos actividades, construcción de hardware y software, requieren la construcción de un producto, pero los enfoques son totalmente distintos. Los costos del software se centran en la ingeniería. Esto significa que los proyectos de software no pueden administrarse como si fueran proyectos de manufactura. La mirada es totalmente distinta. En el segundo encontramos que dice que el software no se desgasta. ¿Qué quiere decir que el software no se desgasta? Más adelante vamos a ver una figura donde vamos a ver la tasa de falla del hardware en función del tiempo. La relación que es frecuente llamar curva de Tina, la vamos a ver más adelante, de hecho viene esa slide que vemos ahí, esa slide es la que estamos hablando, o sea, esa gráfica. Esa se le denomina curva de Tina, indica que el hardware presenta una tasa de falla relativamente elevada en una etapa temprana de su vida. Estas fallas que con frecuencia son atribuibles a defectos de diseño o incluso de construcción. Los defectos se corrigen y la tasa de falla básicamente baja a un nivel estable, ya sea muy bajo, y esto lo mantiene durante el tiempo. No obstante, conforme pasa el tiempo, la tasa de falla aumenta de nuevo a medida que los componentes del hardware resienten los efectos acumulativos de la suciedad, la vibración, el abuso, la temperatura extrema y muchos otros inconvenientes generalmente asociados al ambiente en el cual está inserto este hardware. En pocas palabras, el hardware comienza a desgastarse, mientras que el software no es susceptible a los problemas ambientales que hacen que el hardware se desgaste. Por lo tanto, en teoría, la curva de tasa de falla adopta la forma de una curva idealizada y es lo que vemos acá en la segunda figura, que es la tasa de falla debido en el software. Entonces, esta curva se llama idealizada y que básicamente nos va a mostrar que los defectos ocultos del software ocasionalmente generan tasas elevadas de falla al comienzo de la vida de un programa. Sin embargo, estas se corrigen y la curva se aplana, o sea, disminuye, como se indica y podemos ver ahí en la figura, pero se produce un cambio. La curva idealizada es una gran simplificación de los modelos reales de la falla de software, porque las fallas son muy complejas. Aún así, la implicación está clara, el software no se desgasta, pero sí se deteriora, que no es lo mismo. Esta contradicción, que parece contradicción aparente, se entiende mejor si se considera la curva real de la figura que estamos viendo y de esa forma, durante su vida, el software sufrirá cambios. Ya sea por la regulación ilegal, por los usuarios, por la empresa, por el negocio, la competencia, lo que sea. Es probable que cuando estos se realicen se introduzcan errores que ocasionen que la curva de tasa de falla tenga aumentos súbitos, como podemos ver ahí en la figura que de repente se va de nuevo para arriba, lo que se denomina la curva real. Antes de que la curva vuelva a su tasa de falla original de estado estable, surge la solicitud de otro cambio que hace que la curva de nuevo se vuelva a disparar. Por ende, poco a poco, el nivel mínimo de la tasa de falla comienza a aumentar. El software se está deteriorando como consecuencia de los cambios concurrentes que se están haciendo. Otro aspecto relevante a mencionar sobre el desgaste ilustra la diferencia entre el hardware y el software. Cuando un componente de hardware se desgasta es sustituido por uno nuevo o por una refacción. En cambio, no hay refacciones para el software. Cada falla de indica un error en el diseño o en el proceso que tradujo el diseño a código ejecutable por la máquina, o sea, al desarrollo, a la programación. Entonces, las tareas de mantenimiento del software, que incluyen la satisfacción de peticiones de cambio, involucran una complejidad considerablemente mayor que el mantenimiento del hardware.
Si volvemos a la slide anterior, nos vamos a topar con la última característica que dice que aunque la industria se mueva hacia la construcción basada en componentes, la mayor parte del software se construye para un uso individualizado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que evoluciona una disciplina de ingeniería, se crea un conjunto de componentes estandarizados para el diseño. Por ejemplo, los tornillos estándar y los circuitos integrados preconstruidos son solo dos de los miles de componentes estándares que utilizan los ingenieros mecánicos y eléctricos conforme diseñan nuevos sistemas. Recordar la definición de sistema, no solo sistema de software. Los componentes reutilizables han sido creados para que el ingeniero en general pueda concentrarse en los elementos verdaderamente innovadores de un diseño. Es decir, en las partes de este que representan algo nuevo, o sea, centrarme en lo nuevo y no en lo ya existente. Reutilización. En el mundo del hardware, volver a usar componentes es una parte natural del proceso de ingeniería, pero en el software es algo que apenas estamos empezando a utilizar hace un par de años. A gran escala, a baja escala ya tiene un poco más de historia. Un componente de software debe diseñarse e implementarse de modo que pueda volverse a usar en muchos programas diferentes. Eso es muy relevante. Los modernos componentes reutilizables incorporan tanto los datos como el procesamiento que se les aplica, lo que permite que el ingeniero de software cree nuevas aplicaciones a partir de partes susceptibles de volverse a usar. Por ejemplo, esto es un principio de la orientación a objetos del lenguaje Java que muchos de nosotros ya, o sea, en realidad todos conocemos. En un ejemplo anterior, las actuales interfaces interactivas de usuario se construyen con componentes reutilizables que permiten la creación de ventanas gráficas, menús desplegables y una amplia variedad de mecanismos de interacción. Las estructuras de datos y el detalle de procesamiento que se requieren para construir la interfaz están contenidos en librerías de componentes reusables con tales finalidades y finalmente el programador solamente las utiliza. Entonces es importante de que sepamos hacer la diferencia entre lo que es el producto de software a la medida y el software empaquetado. En el caso del software a la medida corresponde a aquel que se manda a hacer como un traje desastre, o sea, a la necesidad y a la medida de los requerimientos de los usuarios de mi empresa. Por ende, es un software más complejo, más caro y más difícil en su metodología de construir. El software empaquetado es distinto, es aquel que se adquiere de forma genérica, por ejemplo, Office, Windows o cualquier software empaquetado que se quiera comprar. Por ende, no existe un grado de personalización en el software. Generalmente cuando se adquiere un software empaquetado es la empresa o el usuario quien se debe adaptar a cómo el software funciona. En el caso cuando es software a la medida, el software se acomoda a la empresa o a las personas. Entonces, ahí hay que hacer la gran diferencia. Ahora, en el caso del software empaquetado, como las licencias son masivas, los costos son más bajos para el usuario final. Finalmente, el software empaquetado o el software a la medida es muy caro en su desarrollo. En esta gráfica podemos ver la curva de la evolución de los costos del software. Vemos que desde su inicio el hardware era muy caro, el software era más barato, pero en el 90 se produce un punto de inflexión, donde las curvas se cruzan y empieza a valer más el software versus el hardware. Entonces hoy día cambiar un disco duro es muy fácil. Pero, ¿qué pasa si perdí la base de datos que estaba dentro de ese disco duro? El costo o el impacto que va a tener para la empresa es muy alto. Entonces, ya no nos tenemos que preocupar de cuidar tanto el hardware. Si se rompe, se compra uno nuevo o se repara. Pero si perdí los datos, no tengo cómo reparar ese error. Entonces hay que cuidar mucho el software porque es ahí donde hoy día están los altos costos para las empresas. Y así básicamente se mueve el mercado. Finalmente, vamos a mencionar algunos costos de software. Por ejemplo, uno de los costos que entrega IBM es que el 55% de los sistemas cuestan más de lo esperado, o sea, más de la mitad cuestan más dinero de lo que se había presupuestado inicialmente. El 68% supera la fecha de entrega, o sea, casi el 70% se entrega atrasado. Y el 88% tienen que ser sustancialmente rediseñados, o sea, casi el 90% del software no termina siendo como se había pensado en un inicio.
La media era $100 por línea de código. Imagínense el costo del software con cuántas líneas de código tiene, siendo que el software, o sea, la media era $100 por línea. Se esperaba pagar como máximo $500 por línea y se terminó pagando $700 y $900 por línea. Esto no quiere decir que un programador me cobre por cada línea que hace, sino que en realidad tanto rehacer código y tener que borrar y desechar código, el costo de haber generado una línea definitiva va aumentando. 6.000 millones de dólares de trabajo fueron descartados. O sea, imagínense, 6.000 millones de dólares de horas hombre de ingenieros trabajando al tacho de la basura porque hubo que rediseñar código que había quedado malo. Por distintos motivos, lo vamos a ver más adelante dentro del curso. Esta información era Advanced Automation System. Y finalmente, el 74% de todos los proyectos de tecnología de la información fallan porque se pasan del presupuesto, o sea, cuestan más de lo que debían costar, porque no cumplen el plazo de entrega, y el 28% de los proyectos fallan completamente, o sea, ese 28% no finaliza, esa es plata perdida. Imagínense el costo que tiene el software y decir que tenemos un 30% casi de plata perdida, al tacho de la basura. La The Sunshine Group nos entrega esa información. De esta forma, en este video hemos visto aquellas definiciones que son súper importantes al momento de conocer sobre software. Hemos visto sobre los costos, hemos visto las curvas, la importancia que tiene y cómo esto es relevante para la vida profesional.